porque les van a decir que cada orbital cabe 2 electrones. El S únicamente tiene 1, que es el P, tiene 3, entonces ya le cabe 6. 1 para arriba y 1 para abajo. Entonces, gato vivo, gato muerto. ¿Está bien esa relación? No. ¿O le dio risa desde el gato? Porque tienen que haber números cuánticos, son 4, ¿ah? El de nivel, el de el MLS, ¿cómo se es? Son 4 números cuánticos. Uno se refiere al nivel y otro a los subniveles y el otro a los al smooth, son 4 y el último es la del o sea, la del spin, que solo tiene 2, uno para arriba y uno para abajo. Quiere mucha imaginación. No sé, ya le dejaron algunos trabajos sobre eso. No, todavía no. Se necesita mucha imaginación. ¿Alguien de ustedes que ya lo vio en su colegio, esa parte de los números cuánticos? Algunos ya llegan con buena base con esa parte de química. Creo que nadie. Pero en Sí, el propedéutico creo que lo medio vimos. no sé. Ahí no le ponen atención ustedes, o sí le pusieron atención a toda esa parte del número cuántico. No, apenas entendíamos. No, no, no. Y ahora ya sí lo van entendiendo un poquito más. Eso sí para, espéreme. En el caso de eso, ahorita relacionemos eso con lo que vimos el último día de clase de la urea. ¿Por qué tienen cargas positivas unos y otros tienen cargas negativas? Está relacionada con los números cuánticos. Que tiene carga positiva es porque perdió un electrón. O sea, perdió un electrón del último orbital. Y el que tiene carga negativa es que ganó un electrón. Por ahí viene el número de cargas. Puede ser positivo o negativo porque ganan o pierden electrones. A eso que después le van a decir que es oxidación y que es reducción. Pero nosotros no entramos nada de eso, solo dijimos tiene carga positiva y carga negativa. Allá. No sé si quedó, yo sé que eso algunos sí lo comprendieron, otros no, porque les falta esa base de química. Lo que vimos la última semana, ¿cuál es el que tiene carga positiva? ¿El nitrato o el amonio? Revisen sus copias. El amonio. El amonio. ¿Carga negativa? El nitrato. El nitrato. ¿Por qué se pierde el nitrato en el suelo? ¿Qué cargas tienen las arcillas? ¿Positivas o negativas? Positivas. Negativas. Entonces, no se combina con otra carga negativa, entonces lo deja fuera. Sí puede agarrarle carga positiva. Por eso es que el nitrógeno se pierde fácilmente en el suelo en forma de nitratos. ¿Alguno de ustedes ha visto una urea de color que vende el grupo de Isagro de color verdecito celeste? ¿Sí? ¿Alguno ha visto esa urea que viene como urea mejorada, que le dicen urea mejorada?
de disagro, que viene de color como celestito. Ingeniero. ¿Sí? ¿Alguien lo ha visto, por favor? Yo, ingeniero. Ya. Ingeniero. ¿Sabe por qué lo tiene de ese color? Lleva potasio, ingeniero, ¿no? Es porque ese color verde, lo que yo pensé que tenía mi muestra de urea de color celestito. El celestito lo que hace es de que tiene una sustancia que inhibe la acción de la ureasa. ¿Sí se acuerdan lo que dijimos de lo que es la ureasa el último día de clase? Sí. Bueno, La enzima que se esa pone. ureasa lo que hace entonces, como tiene un compuesto químico, hace que no actúe la ureasa, entonces se mantiene la urea por más tiempo en el suelo. Entonces no se pierde fácilmente en forma de nitrato. Ahora ya saben por qué de color verde. Ya ve, ya estamos aplicando la química, la biología. Eso es lo que tenemos que hacer de aquí al futuro, por favor, para cómo poder aplicar los conceptos de química en el curso de edafología, cómo podemos usar los principios de biología en el curso de edafología, cómo vamos a usar las matemáticas en el curso de edafología. Por eso yo les digo que el curso de edafología no es de memoria, es de comprensión. No sé cómo vamos con lo que vamos viendo en el curso, por favor. ¿Será que está quedando claro? ¿Hay dudas? No sé. A mí sí Como no está dice quedando nada, todo claro, ingeniero. ¿ah? Como no dice nada, considero que está bien. Todos subieron su tarea a la portal, la número 4 y 5, o hay quienes tuvieron problemas para subirlo. Yo se la envío por WhatsApp, ingeniero. Pero alguno de su grupo lo envió por la portal, Sí, sí, la envío. pero le pusieron observación ahí. Mi compañero fulano sutano no pudo subirlo, Yo creo que no se lo pusieron. ¿no? Porque lo que puede hacer es volverlo a bajarlo otra vez y subirla, aunque le diga que entregó atrasado, no importa. Bueno, está bien. ¿Sí? Ingeniero, ¿Sí? yo tengo una pregunta con respecto a dos preguntas del trabajo grupal. Sí, ¿cuál? La primera que dice, ¿cuál es el proceso general que se puede observar en la C tiene bajas temperaturas y altas precipitaciones y la D tiene bajas temperaturas y bajas precipitaciones? Si se dan cuenta, casi es lo mismo, es lo mismo. Y hasta ahorita me di cuenta, yo pensé que había, porque lo que quería formar es las combinaciones. No sé por qué repetí otra vez lo mismo. Si se dan cuenta, altas temperaturas, altas precipitaciones, temperaturas. Sí, es que con nuestro grupo tuvimos que ir a investigar y al final nos costó mucho llegar a un consenso para ver Sí, cuál era son la iguales. ¿Sí? Son iguales. Yo hasta ahorita me di cuenta porque me preguntaron lo de ustedes son de la B, de la A fue que me hicieron esa observación. Si se dan cuenta, yo lo que hago no son las mismas tareas ni los mismos trabajos individuales, grupales, los dejo cada año, es siempre los cambio, ¿no? Con el objeto de que no pidan copia, ¿no? Trabajen entre ustedes. Sí se dan cuenta en eso, si ustedes preguntaron a sus compañeros que van en segundo año, dijeron, eso no nos dejaron a nosotros. Nosotros hicimos otras cosas. No sé si preguntaron a uno de sus compañeros. No, ingeniero. Ahí estamos. Ahora, esto lo habíamos ya definido el último día de clase. ¿Alguno de ustedes me puede hacer favor de
decir que es perfil de suelo? Si no se anima, vamos a preguntar. Vamos a entrar a... Hay un Diego aquí, ¿no? Yo vi un Diego, pero se me escapó. Hay un Diego. Hay Diego dos. Leonardo. Hay varias, ingeniero. Vamos, Diego Leonardo. Nos diga, definan lo que es perfil de suelo, haciendo la retroalimentación del último día de clase. Al parecer no le funciona el micrófono, creo yo. Ingeniero. Ah, bueno. Diego, hay otro Diego aquí, Diego Martínez. Defina qué es perfil de suelo. Hay una retroalimentación, lo que... O sea, no se lo aprendan de memoria, porque ahí nosotros, si se dieron cuenta cómo fuimos generando la definición, ¿eh? No les puse la diapositiva, al final les puse la diapositiva y decía lo mismo lo que ustedes mencionaron, ¿eh? Diego Martínez. El perfil de suelos son un conjunto de capas llamadas horizontes. Sí, Cada capa tiene diferentes propiedades. sí. ¿Qué otra cosa? Se forman a través de la meteorización de la roca Sí, está muy bien. y se encuentran en secciones Estamos de acuerdo con verticales. la definición que nos dio Diego Martínez, que es perfil de suelo. Un compañero me escribió, Diego Leonardo, que tiene problemas con su micrófono, por eso no pudo responder. Ah, vaya. Entonces, ahora vamos con... Dulce Martínez, por favor, nos puede indicar qué es un horizonte. Defínanos qué es horizonte. Señorita Martínez. Inge Martínez o Méndez. Sí. Los horizontes son prácticamente las capas que se encuentran en un perfil Sí. y que tienen propiedades especiales y que prácticamente cada horizonte es diferente, por así decirlo. Sí. Y ¿Cómo mira usted las capas cuando va a caminar, cuando va de viaje o va de paseo? ¿Usted dónde es? de Jacal, ¿De dónde? ¿De Izabal? No, de Jacal. de Jacaltenango. ¿Cómo se vino para cuando usted está en su casa o está aquí en la escuela? En mi casa. No, va en su casa. Vamos a ver, yo fui una vez a Jaca, pero no me acuerdo cómo se llama el lugar. Pero, vamos a ver. En las carreteras usted mira unos cortes de suelo. ¿Cómo mira esas capas? ¿Van vertical a la superficie o paralela a la superficie? Paralelas. Entonces, son paralelas a la superficie. Entonces, son capas de suelo que tienen diferentes propiedades que son paralelas a la superficie del suelo, ¿no? Si se dieron cuenta en ese momento cuando definieron horizonte, hicieron uso de lo que ustedes miran en las carreteras, ¿no? O sea, para provocar definición tenemos que hacer real, lo tenemos que comprenderlo de manera que no se nos olvide. ¿Alguna duda de qué es perfil? Y entonces, ¿con qué letras clasificamos los horizontes? ¿Qué letras usamos? ¿Mayúsculas o minúsculas? Mayúsculas. Mayúsculas. Mayúscula. Luis López Atz, ¿qué letra usamos para definir los horizontes orgánicos? ¿Qué letra se usa? Luis López Atz. Debe ser de San Martín, Jilotepeque. Sí. La letra C, creo. No, orgánicos. Hoy la H. Horizontes orgánicos. O H. Hoy H.
Horizontes orgánicos. ¿Qué letra usamos para los horizontes orgánicos? O y H. Solo por el nombre, ¿con qué aparece la primera letra de orgánico para escribir? H. O. ¿Se usa la O o la H? Orgánico viene de O. Ahora, para los horizontes minerales mexicanos Tecún, ¿qué letra se usa? Mexicanos Tecún. O se nos durmió también. ¿Me escucha, ingeniero? Sí. ¿Para los horizontes qué me dio? Los horizontes inorgánicos. ¿Qué letra se usa para poder definir los horizontes inorgánicos, horizontes que se han formado a partir del material de origen? No era lo mismo de horizontes genéticos. Sí, claro. O de A, B y C. O A, B y C. Eso es lo que usamos para definir, para describir los horizontes. ¿Estamos claros ahí, por favor? Para horizontes orgánicos usamos la letra O bien la H. Generalmente se utiliza la O, donde viene de orgánicos. Y los demás horizontes se utilizan las primeras letras del abecedario que se han formado del material de origen. Si se dan cuenta, la R se usa para definir material de origen. Aquellos que se forman a partir del material de origen se utilizan las letras del abecedario, A, B y C. ¿Alguna duda de esto, por favor? R, ingeniero, dijo para el material. Para el material de origen. Sí, para material de origen. Gracias. Pues fíjese. ¿Sí? Ahora vamos con el otro. Habíamos definido que es, ¿cómo se llama la estructura que ustedes tienen que hacer para leer un perfil de suelo? Ok. Pedón. Bloque de suelo. Un pedón. Pero para hacerlo a nivel de campo, ¿qué tienen que usar ustedes para describir el perfil del suelo? Una calicata. Tienen que hacer una calicata. ¿Todos saben qué es una calicata? No, ingeniero. Yo no. Ahorita vamos a dibujar. Yo soy malo para dibujar, pero vamos a ver si me sale bien. A veces me sale bien los dibujitos y a veces no. Entonces, una calicata va a ser un hoyo que vamos a hacer en el suelo. De ese lado vamos a definir Ingeniero, ¿podría darle acceso a un compañero? Ahorita vamos a entrar. Gracias. Soy yo. Ingeniero, ¿cómo dijo que se definía pedón? Pedón es la unidad básica para estudiar el suelo. ¿Ya está admitido, por favor? Entonces, la calicata es un hoyo que ustedes hacen en el suelo. Ese hoyo debe tener de largo 1 metro o 1.20, de ancho 80 o 1 metro, de profundidad 1.20. Es un hoyo que hacen ustedes en el suelo. La parte más ancha, o sea, el largo debe ir de este a oeste. Señor, disculpe, ¿cuál fue las medidas que dijo?
Pero ahorita lo vamos a poner. Gracias. Es un de largo de 1.20 metros. De ancho puede ser de 1 metro a 0.80 metros. Y de profundidad .20 metros. ¿Alguna duda de las medidas, por favor? Es un hoyo que ustedes abren en el campo. ¿Alguna duda de esto, por favor? Entonces, es un hoyo que hacen ustedes en el campo con estas medidas. Entonces, ¿cuántas caras le ven ustedes a esa caja, a ese hoyo? 4. 4, no, 4. Entonces, ese hoyo tiene 1, 2, 3 y 4. Para leer el perfil o los horizontes, tienen que leerlo donde pega el sol. Entonces, lo tienen que leer en el lado de norte a sur. Porque el sol va a pegar de este a oeste, ¿no? En la mañana leerían esta cara y en la tarde la siguiente cara. Entonces, toda la tierra que sacan ustedes lo colocan de este lado. Nunca lo van a colocar en la zona donde pega el sol. Todos sabemos que ahora saben todos que es calicata. Es un hoyo que abrimos que nos sirve para describir a los horizontes. ¿Alguna duda de la calicata, por favor? Esta actividad lo van a hacer ustedes en el día de laboratorio, en la práctica número 1. Entonces, si iniciamos el día lunes, la práctica, entonces el lunes se les deja esa actividad para que presenten sus datos en la siguiente práctica. ¿Está bien así o le dejamos una semana para que ustedes busquen el área, dónde trabajar, hacer la calicata, le tomen fotos, definen los diferentes horizontes? Ingeniero, ¿podría volver a decir que es una calicata? ¿Ah? Una calicata es un hoyo. Es un hoyo que abrimos en el terreno que nos sirve para ver, para describir el perfil del suelo. Ingeniero, ¿los horizontes o el perfil del suelo? El perfil que es conjunto de horizontes. Entonces, si describimos el conjunto de horizontes, estamos describiendo cada uno de los horizontes. Gracias. ¿Está muy bien ahí, por favor? Ingeniero, pero con la calicata solo se pueden ver como los horizontes más superficiales, ¿verdad? Sí, por eso le hacemos de profundidad de 1.20. Generalmente no hay suelos que tienen mayor esa profundidad de horizonte A. Podrían ser únicamente los suelos aluviales. Ahí sí, porque el río lleva material de otros lugares y lo va acumulando a las orillas del río. ¿Estamos ahí, por favor? ¿Alguna duda de esto? Todos sabemos que es una calicata. Solo ingeniero, ¿para cuándo dijo que teníamos que hacer una calicata? Sería para el día de la práctica, en el mes de agosto. Entonces, y para materiales, para la siguiente clase, por favor, me traen suelo y agua y suficiente papel para que, o una manta, una servilleta para que, pídele una servilleta a su mamá que les dé de una vez para que lo manchen para toda la vida y lo lavan todos los días para que lo vamos a usar durante todo el
durante todo el Tiene que curso. ser una servilleta de tela. Sí, ingeniero. de servilleta de tela para que les dure. O si no, de papel. No sé cómo están de sus recursos. Si no, busquen una su camisa que ya nunca lo usan, usen eso como material para secarse las manos. Ahora, ¿cómo miran ustedes para definir la profundidad de los horizontes? ¿Dónde empiezan a hacer las medidas? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? De arriba hacia abajo. ¿Y tiene cada horizonte principia con el 0 o es un número continuo de la capa superior? Número continuo. Ya se observaron estos. Entonces, ¿qué diferencia miran ustedes entre el horizonte O y el horizonte A? El Color, color, el material. densidad. Está más oscuro y el otro está más claro. Está muy bien. Entonces, ¿cómo pueden hacer diferencia ustedes de un horizonte a otro horizonte? Por el color. ¿De qué otra forma pueden diferenciar de un horizonte a otro horizonte? Dijimos color, ahí estamos bien. ¿Qué otra cosa? En el horizonte hoy hay vegetación. Tipo de vegetación. ¿Dónde se encuentra mayor cantidad de raíces? ¿En el A o en el B? En el B. En el A. En el A. Entonces ahí donde mira usted mayor desarrollo de raíces y muy pocas en el B. Entonces ya vimos color, concentración de raíces. ¿Qué otro podríamos usar para poder diferenciar un horizonte a otro horizonte? Sus propiedades. El tamaño de las piedras en cada horizonte. Sí. Las rocas. Las rocas es para definir el C. Entonces, aquí sería la dureza. ¿Dónde está más duro? ¿En el A o en el B? En el B. El B. ¿Por qué está más dura? Porque ahí no se termina de meteorizar la roca. Sí, porque tiene más arcilla y no se ha meteorizado. Aquí es totalmente meteorizado. Entonces, ¿cómo podrían ver ustedes la dureza del horizonte A y B? ¿Cómo se imaginarían ustedes cómo poder hacerlo? Todos ustedes han picado carne en ayudar a su mamá a hacer salpicón, todas esas cosas. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Todos ustedes pican la carne. En lugar de picar carne, piquen la superficie del suelo. Van a ver un cambio de A y B. ¿Cuál sería el cambio? ¿Dónde penetra más rápido la punta del cuchillo o de la navaja que tiene en la mano? ¿En A o en B? En A. En A. En la A penetra rápido. En la B va a costar. ¿Ya? Entonces ustedes Es ya... como ahorita, ingeniero, yo cuando empecé a hacer mi abonera también me di cuenta de eso, que las partes así ya como por decirle la superior, es como que un poco más suave la tierra, pero empezaba a piochar más abajo y más abajo, me daba cuenta que sí estaba más dura, empezaba a endurecerse un poco más y encontraba más rocas. Sí, porque tiene más arcilla. Entonces, ahí lo que sacó la primera capa fue el horizonte A. Después de que el horizonte B, después vino el horizonte C. Ya estamos bien cómo están relacionados con su vida real, lo que estamos viendo ahorita. Eso es lo que tenemos que hacer para poder comprender mejor y así no aprender de memoria las cosas. Entonces, estamos viendo cómo vamos a diferenciar una capa de suelo de otra capa de suelo por el color, concentración de raíces y su dureza. Esos serían los elementos necesarios para poder definir los horizontes. Lo que vamos a ver ahorita es un horizonte teórico, no horizonte real. Algunos ya no tienen A, sino que pasan a B. Otros no tienen, solo tienen A, pero no tienen B, tienen C en la vida real. Pero aquí sería un suelo que no ha sido alterado durante miles de años. Entonces usted va a encontrar un horizonte ideal, un horizonte teórico.
pero puede ser de forma práctica siempre y cuando que ese suelo no sea alterado. Entonces, la Ingeniero, capa, o sea que donde hay áreas donde fueron rellenados, ya no están todos los horizontes. ya no están, porque el hombre ya lo ha alterado. En suelos erosionados no lo puede encontrar también. O sea, en suelo a la orilla del río no va a encontrar esa secuencia, ahí hay transporte de materiales de otros lugares. Entonces va a haber horizontes enterrados. No sé si los que están en la escuela, si ustedes van por el área donde está exclusión animal, si han visto el barranco del otro lado, aparece una capa negra, arena, después aparece otra capa negra, después aparece otra vez la secuencia. Por ejemplo, ahí nos indica que se formó suelo hace miles de años, pues hubo una erupción volcánica, volvió a caer otra vez la arena y se formó otra vez el suelo. Es el caso reales, pues, pero esto lo que vamos a ver ahorita es un caso teórico o hipotético. Para definir los horizontes principales usamos letras mayúsculas. ¿Estamos bien? Y para medirlos, iniciamos de arriba hacia abajo y lo hacemos continuo. Nunca podemos iniciar otra vez de 0 a tanto. ¿Cómo sacarían la profundidad del horizonte A? Parece si tiene de 10 a 8, principia en el 2 y termina en el 8. ¿Cuál sería el espesor del horizonte A? Hagan sus cálculos, por favor. Cálculos mentales. 8. ¿A todos les dio 8, por favor? Sí, ingeniero. ¿Cómo lo sacaron? Se restaron 10 menos 8, menos 2. Ahora, si sacamos la profundidad del horizonte B, que está de 20, 30. de 10 a 30. ¿Cuánto tiene profundidad el horizonte? 20. ¿Y la C? Se restan de 30 menos 68. ¿no? Entonces, si se dan cuenta, de esa forma expresamos la profundidad de cada suelo. Yo no sé si me permite subir el mapa de clasificación de suelos del departamento de Sololá. Entonces, les voy a poner la otra actividad grupal es que busquen un horizonte y que lo describan. Ese sería para la próxima semana. ¿Alguna duda cómo van a medir, cómo van a diferenciar los horizontes? Ingeniero, el horizonte de la tarea va a ser de una foto de... Sí, o sea, presentar un horizonte de esa manera, lo ideal sería que ustedes lo dibujaran, lo hicieran en tercera dimensión y que cada horizonte que lo pinten de diferentes colores. ¿Eso tiene que ser a mano, ingeniero, o lo vamos a hacer en programa computadora? Ustedes miren la forma más fácil para ustedes, no se compliquen que lo hagan. ¿Estamos claros en eso? Una pregunta, o sea, sería dibujar así como lo que nos está presentando y pintarlo. Algo así, pero no igual. Ok, gracias. Porque si ustedes lo hacen en la compu, ahí puede usar los colores, lo pinta ahí, es cosa de ustedes. Si lo hacen en papel, buscan sus colores, aumenta su motricidad fina y motricidad gruesa. Se recuerdan cuando estaban en parvulitos, ¿no? Ahora, los subhorizontes. Entonces, por ejemplo, el horizonte se denomina A. Se llama el horizonte eluvial. ¿Qué nos indica la palabra eluvial? Eluvial nos indica pérdida. En el horizonte A se mueven materiales hacia el horizonte B. Entonces, ¿cómo se llama el lugar donde se mueven los nutrientes, los componentes del suelo a otro horizonte? Eluvial. ¿Y cómo se llama donde se acumula? Iluvial.
A mí se me confunden mucho esos términos. Soy sincero con ustedes, a mí se me confunde hasta ahorita, ya lo estoy fijando. Pero si me lo preguntan mañana pasado, yo sí lo confundo, tengo ese defecto. Y otro defecto que tengo es que no sé cuál es mi mano derecha y cuál es mi izquierda. Pero eso no implica que sea algo que no puede uno sobresalir. Lo que hay que hacer es amarrarse una pita en la mano derecha, ya sabe uno cuál es su derecha y cuál es la izquierda. El horizonte C es el que a partir de ahí se forma el suelo. Este término de suelo es latín, donde viene suelo. ¿Alguna duda qué es horizonte eluvial y el horizonte iluvial? Eluvial es donde se pierde, donde existen transferencias. Iluvial es donde existe acumulación o donde se queda. Por eso en unos horizontes aparece una letra chiquita, por ejemplo, BW nos indica que ese horizonte B tiene acumulación de arcilla. Ya es un proceso específico. ¿Alguna duda de esto, por favor? Pues, al horizonte O, que es el horizonte orgánico, lo podemos dividir en dos capas. La primera capa le llamamos 0,1. Y eso nos va a indicar que en ese 0,1, que es la parte superficial del suelo. ¿Qué miran ustedes en la parte superficial cuando van en un bosque? Hojas. Hojas, pasto. Flores y frutos. ¿Ah? Entonces, esa capa sería O1. Debajo de las hojas, de las ramas, de las flores y frutos, ¿qué encuentran? El suelo. Material totalmente descompuesto. Entonces, a eso le llamamos O2. Imagínense ustedes que van caminando en un bosque. Todos sí han caminado en un bosque. Cuando caminen en el bosque, ustedes miran que hay hojas. Entonces, si ustedes hubieran llevado ya el curso de edafología, alguien hubiera hecho, voy a hacer una misanjita aquí para ver cuál es la profundidad del horizonte O. ¿No? Entonces, mira una capa donde están las hojas, ramos y flores y frutas, es el O1. Pues abajo está todo el material descompuesto que no saben de qué material es, entonces a eso le llamamos O2. Entonces, el horizonte orgánico le podemos dividirlo en dos subhorizontes, que es el O1, que contiene entre 20 a 30% de materia orgánica. Se observa las partes de las plantas, hojas, peciolos, raíces. Y para suelos forestales, algunos usan la letra L o utilizan la letra H. ¿Alguna duda para el O1, por favor? ¿Qué son los peciolos, ingeniero? Son una hoja tiene la lámina. De la lámina existe un tallito que se une a la rama. Ese tallito es el peciolo. Gracias. Están llevando botánica ahorita, ¿va? Sí. ¿No les han dado todavía esas partes de la planta? No, no. Ah, va. Ahora ya sabe que es un peciolo. Ahora, el O2, horizonte orgánico en el cual por grado de descomposición hace imposible conocer el origen de los materiales, que se encuentra en la parte superior del horizonte mineral, que es el A1. ¿Alguna duda de esto, por favor? Ingeniero, ¿podría explicar el O2? O sea, no entiendo mucho. El O2, pues, ¿usted ha caminado en un bosque? Sí, ingeniero. Va. Cuando usted camina en un bosque, ¿qué es lo que encuentra en la parte superior? Las hojas, ramas. Hojas, ramas. Entonces ahí usted tiene una capa de material orgánico, no está descompuesto. ¿Ha tenido la curiosidad de levantar esas hojas del suelo, de la superficie, de cuando camina en el bosque?
No, Inge. Ya. Ahora ya puede tener ese, o sea, cuando usted se elimina esas hojas, las ramas que están en el suelo, queda una capa negra, que no sabe de qué material es. A eso se llama O2. Y eso tiene una profundidad. ¿Estamos claros qué es el O1 y el O2, por favor? Pues horizonte orgánico, en el cual el grado de descomposición hace imposible conocer el origen de los materiales. Usted no sabe si viene de una hoja o de un tallo de ramas o de un madero que ustedes mataron por que lo colocaron en la superficie del suelo y que se pudrió. Entonces no saben de dónde viene ese material orgánico. ¿Estamos claros, por favor? Sí, ingeniero. Ingeniero. Vamos. Horizonte A. El horizonte A generalmente es el horizonte que es suelo, que se formó del material de origen, que se encuentra por debajo del horizonte orgánico. Las características que tiene el horizonte A depende del material de origen. Por eso habíamos indicado, por ejemplo, los suelos que se forman de origen volcánico. ¿Qué características tienen los suelos de origen volcánico? Son oscuros y fértiles. Sí. ¿Son qué? Cenizos. Son cenizas volcánicas, sí. ¿Qué tienen, además de ceniza volcánica? ¿Qué propiedad química le da al suelo? ¿Qué característica le da al suelo? Ácida. Son ricos en Potasio. en potasio. Entonces le da una característica rica en potasio. Y son suelos de color negro. ¿Por qué son color negro? Porque hay mucha materia orgánica. Tienen mucha materia orgánica que no se descompone. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos da las características del horizonte A. El horizonte A lo podemos dividir en tres partes. El A1, superior del horizonte o superficie del suelo cultivado, llamado también AP, y es producido por los materiales orgánicos. Entonces, el A1 es la capa superior. El A2 es la zona donde se lavan los materiales y van hacia el horizonte B2. Entonces, al horizonte A2, ¿qué otro nombre le podríamos llamar? ¿Cómo se llama el término? Luvial. El luvial, porque se pierden los materiales. ¿Estamos claros con estos dos, por favor? ¿Podría repetir, ingeniero, el del A1 y el A2? El A1 es la parte superior del suelo, donde el hombre siembra, manipula el suelo, que por eso se conoce como horizonte AP. AP quiere decir horizonte alterado por el hombre. El A2 que se encuentra por debajo del A1, pero es de color más claro porque hay lavado de materiales y que se van al horizonte B2. Por esa razón se le llama horizonte eluvial. Por debajo del A1 y es de color claro, ingeniero. Sí, es más claro. Y por el lavado. Sí, por el lavado, por eso se denomina horizonte eluvial. Eluvial nos indica lavado, eliminación. ¿Estamos claros ahí, por favor? Pues viene el A3. Horizonte de transición entre A y B, pero más parecido a A y menos a B. Entonces, en un perfil hipotético, el horizonte A, ¿en cuántas subhorizontes podemos dividir? 3. 3. En 3. ¿Cuáles son esos 3? Capa superior, zona de lavado. A1, A2 y A3. Ahí estamos. ¿Alguna duda de estas divisiones, por favor?
Ingeniero, ¿y en el cual es donde hay más raíces? ¿El A3 qué hace, ingeniero? En la zona es cuando pasa B. Es una capa que nos dice que es de transición, pero se parece más a A y menos a B. Ahora vamos con el B. Contiene arcilla un 30% más que el horizonte A. ¿Estamos bien? El B contiene 30% más de arcilla. El horizonte A contiene 30% más de arcilla que el horizonte B. Ahí estamos. Entonces, y el B, en donde se acumulan todos los materiales que se lavaron del A2, del A, se va al B. Entonces es una zona de acumulación, por eso que tiene mayor cantidad de arcilla. También lo podemos clasificar en 3 grandes grupos: B1, B2 y B3. El B1 es la transición entre A y B, pero tiene más parecido de B y menos de A. El horizonte B2 es donde se acumulan todos los materiales que se mueven del A2 hacia el B2. Y a veces donde tiene mayor cantidad de arcilla. Entonces es una capa que tiene mayor arcilla que los demás. El B3, zona de transición entre C y R. Ingeniero, ¿cómo digo que era el B2? B2 es el que tiene donde se acumula todos los materiales que vienen del horizonte del A2. O sea, es más arcilloso, tiene más concentración de sales. Puede ser que sea color blanquecino porque tiene calcio. Entonces, el B3 es la zona de transición entre C o el R. Puede ser que no haya C, sino que directamente está el B encima de la roca madre. ¿Cómo así, ingeniero? ¿El B3? El B3 es zona de transición entre C, entre el horizonte B y C. O puede ser zona de transición entre B y R. Puede ser que no haya material meteorizado de las rocas, sino que se formó el suelo encima o hubo algún problema, hubo erosión, se eliminó el C y está pegado en el R. Horizonte C. Entonces, ahorita vengo, por favor, copien. Entonces, el horizonte C es el material de origen meteorizado. Todos estamos en... puede ser que es material no consolidado, o sea, material que se ha sido meteorizado. Puede ser que ese puede ser una arena, puede ser que sea una roca, o puede ser que sea ceniza volcánica. ¿Estamos claros lo que es horizonte C? Vamos a explicar qué es lo que tienen que hacer en el trabajo. Vamos a compartir la pizarra. Pueden hacer un cuadro donde ponen
horizontes. Puede ser horizontal o vertical. Pongámosle vertical. Horizonte. Pues ponen subhorizontes. Pues colocan profundidad. Para esa profundidad, póngale, asumen cierto ustedes datos. Características. Por ejemplo, aquí ponen el horizonte O, horizonte orgánico. Los horizontes se podrían poner el O1. O 2. Tal sería ese cuadro, deben hacer, mejor lo ponen, mejor colocan la no horizontal como vertical. Entonces hagámoslo de nuevo. Así no. Entonces coloquen horizontes. Como en tipo columnas, ingeniero. Sí, póngale columnas. Horizontes. Subo. Horizontes. Profundidad. Serían, y ponen una columna donde coloquen ustedes las características. Entonces serían profundidad y características. Supongamos, aquí colocan el horizonte O, que es igual al orgánico. Su horizonte le pone el O1. Profundidad, entonces lo ponen en la tercera columna, por ejemplo, de 0 a 10 de 0 a 10 centímetros. Características, ahí ponen en esta capa, o miran ustedes cómo se redacta en esta capa de suelo. Se puede observar tales cosas, ahí lo van describiendo. Después, como van a ser en 1, 2, 3, 4 columnas, pues harían lo mismo usando el O2. O2. Y así sucesivamente hasta el A. Ponen el horizonte A, B y C. Después hacen su dibujo, o bien hacen su dibujo y le ponen flechitas, lo dividen. Miren ustedes cómo lo hacen. La cosa que debe tener es la descripción de cada horizonte, estas características. ¿Alguna duda para el trabajo, por favor? Si se dan cuenta, es como una retroalimentación de que ustedes que van a hacer hoy en la tarde para estudiar el día, para afirmar, para poder retener de mejor forma la clase del día de hoy.
Si se dan cuenta, casi todos los trabajos tienen ese fin. De esa manera, indirectamente, yo les estoy colocando que estudien todos los días. Cuando copien, por favor, no solo copien con que fuera plana, o solo les mandaron y elevan el mismo trabajo, léalo un poquito. ¿Alguna duda para el trabajo, por favor? ¿Cuándo se va a entregar, ingeniero? Está para mañana. Entonces, Nos va a habilitar en la plataforma para que lo sí, entremos ahí. en la plataforma para llevar mi control, por eso es que ahorita me está costando mucho calificar los trabajos que enviaron, porque tengo que abrir el chat, abrir eso, voy a buscar los nombres, de ahí lo coloco en mi control personal para ver cuánto le pone a uno, para que todos tengan la misma nota, si no, me alegan, ¿no? Por eso es que me está costando. Si hubiera sido en la portada, solo califico uno, busco los nombres, el otro, le pongo la misma nota a todos, porque es el mismo trabajo. De ahí voy con otro, así hubiera sido más fácil. Y le pongo las observaciones a un solo trabajo, lo demás ya solo de que ustedes revisen. ¿Alguna duda para el trabajo, por favor? Hacen el esquema, lo pintan bien. Acuérdense que es, si se dan cuenta, es una retroalimentación de la clase del día de hoy. ¿Alguna duda? Sí, como todos los trabajos grupales tiene que tener todo, conclusiones, introducciones. Sí, no, pero este es trabajo individual. Este es individual. Ah, este es individual. Sí. O sea que usted no ha leído la plataforma, no ha bajado todas las tareas. Aparece trabajo grupal 4 y 5 y aparece un trabajo individual que es para hoy. ¿Alguna duda cómo van a hacer el trabajo, por favor? Todo claro, ingeniero. Porque yo le puse trabajo individual número 2. Esto sería un resumen de lo que veníamos viendo, que es eluviación. Zona donde existe lavado de materiales. ¿En qué horizonte ocurre ese? Horizonte A, horizonte B, horizonte C. La eluviación. En el A2. En el A y en su horizonte A2. Iluviación, ¿dónde ocurre? ¿En qué horizonte? En el horizonte B. ¿En qué subhorizonte? B2. B2. ¿Alguna duda de esto, por favor? ¿Cómo digo de la eluviación, ingeniero? Eluviación es la zona donde se lavan, donde se quitan los materiales. Puede ser las arcillas, humos, cualquier material que se acumula en otro horizonte de abajo. Y eso ocurre en el horizonte A, en el subhorizonte A2. Iluviación es donde se va a acumular todos los materiales que se movieron de arriba y se queda abajo. Ocurre en el horizonte B, en el subhorizonte B2. ¿Estamos bien ahí, por favor? ¿Alguna duda de estos términos? ¿En qué horizonte digo, ingeniero? En el B2, horizonte B, en el subhorizonte B2. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Sí, ingeniero, gracias. Cuando aparece AP, ¿qué les indica? Eso ya lo vimos cuando estaba el horizonte A1. ¿Qué es AP? Alterado por el hombre. La capa de por el hombre. Es el horizonte manipulado por el hombre. Ya está. Ahí es el hombre, es donde siembra el hombre, donde cultiva y donde aplica fertilizante, donde hace todo, donde contamina o no contamina el suelo. ¿Alguna duda de esto, por favor? Existen existen capas duras. No sé si ustedes han oído del término de talpetate o tepetate. ¿Alguno de ustedes ha oído el término de talpetate?
No, ingeniero. Sí, ingeniero. Es un Es material una de capa construcción. dura. Entonces puede ser un duripan, pan duro. Ahí está, pan duro. Que nos indica que no se deshace con agua ni con ácido clorhídrico. Es bien duro, ¿no? Ahora, fragipán, ¿qué es una cosa frágil para ustedes? Que se puede destruir fácilmente. Que se rompe, Entonces, fragipán, sí es aquel que no es tan dura, que se puede deshacer con la propia mano o bien con agua y con ácido clorhídrico. Entonces, frágil, se rompe. Duro, no se rompe. ¿Estamos claros con estos términos, por favor? Esto se refiere a capas duras que se encuentran en el suelo. Entonces el fragipán sí se puede manipular hasta con la mano, ingeniero. Sí, se puede manipular con la mano. El duripán no. Entonces, ahora vamos a entrar lo que vamos a empezar a ver el día lunes. Hagamos un recordatorio de lo que vieron en química ustedes. Ya van por los orbitales, entonces ya vieron las propiedades físicas, en este caso del suelo. ¿Qué les dijeron a ustedes en química la definición de propiedades físicas de la materia? Nuestra materia en este caso va a ser el suelo. ¿Algún valiente que nos pueda ayudar, por favor? Yo lo hago de esa forma para que vayamos entrelazando lo que están aprendiendo en química con los conceptos que estamos desarrollando en edafología. Si se dan cuenta, lo estoy haciendo de esa manera con los demás cursos. ¿Puede ser textura, ingeniero? Ingeniero, Pues, vamos a ver. La definición de qué es propiedad física de la materia. ¿Cómo se lo dieron en propiedad física de la materia? la propiedad física sirve para detectar o medir y no es necesario cambiar la composición de la sustancia. Sí, entonces aquí al suelo le vamos a cambiar la composición o queda así como suelo. Queda así como suelo. No cambia su composición química. Queda como suelo, no lo podemos alterar. Entonces, en el suelo, las propiedades físicas, hay ciertas propiedades físicas en suelo que tenemos que obtener datos en el campo o bien a nivel de laboratorio. ¿Está muy bien claro ahí? Propiedades físicas de suelo, hay un grupo de propiedades físicas de suelo que tenemos que tener datos de laboratorio o tenemos que ir a observarlo en el campo. Entre eso tenemos la textura. La textura, para hacer la textura, tienen que llevar la muestra al laboratorio o tienen que tocar el suelo, tocar del suelo y poderlo manipular para decir qué textura es. Por esa razón les estoy pidiendo que la próxima clase traigan agua, suelo y una servilleta o ya sea de papel o de tela. El otro es la densidad. En el suelo se utiliza densidad aparente, densidad real o de partículas. El color del suelo. La consistencia. ¿Qué tan duro es ese suelo? La temperatura. La profundidad del suelo. El porcentaje de humedad. No puede agarrar usted el suelo y decir tiene tanto porcentaje de humedad. Sí puede decir que está suelo húmedo, seco y mojado. Eso sí lo puede decir, pero no lo puede cuantificar cuánto de agua tiene. Lo tiene que llevar a nivel de laboratorio.
porosidad, ingeniero. Eso lo calcula. Eso, pues, a este grupo de propiedades físicas de suelo que usted tiene que ir al campo, tiene que ir al laboratorio para obtener datos, son las propiedades físicas fundamentales. ¿Alguna duda de esta definición, por favor? Ya definimos la propiedad física. Eso es el mismo concepto que aprendieron en química. Que para medir, ustedes no tienen que destruir la materia. Lo observan directamente con la materia. En química, ustedes les dijeron que hay propiedades físicas intensivas y propiedades físicas extensivas. ¿Sí se acuerdan de esto ahorita, ¿verdad? Sí, ingeniero. Entonces, nosotros lo clasificamos en lugar de intensivas y extensivas, lo clasificamos en propiedades físicas fundamentales. Es el único cambio. Es la misma definición de propiedad física. Las propiedades físicas fundamentales tenemos que ir al campo a ver el suelo o llevar la muestra de campo a un laboratorio para que nos determine estas características. ¿Alguna duda de esto, por favor? Entonces, todo ese conjunto de propiedades pertenecen a las físicas fundamentales, ¿sí, o solo físicas? No, estas son propiedades físicas, es el término general. Pero en edafología, algunas propiedades tenemos que ir al campo para poderlo cuantificar, para tener ese dato. No lo podemos hacer a nivel de laboratorio. No lo podemos hacer a nivel de compo, a nivel de fórmulas. Tenemos que ir al campo a sacar la muestra de suelo y llevarlo al laboratorio o ir al campo a medirlas. ¿Estamos claros en eso, por favor? ¿Ya puedo borrar esta? Ya, ingeniero. Bueno. Ahora entramos a también propiedades físicas, que lo podemos calcular. Sería la porosidad, porcentaje de sólidos, tamaño de poros. ¿Y otra cosa? La retención de agua. Absorción de calor. Índice plástico. Esto sí lo podemos calcular a través de fórmulas. Entonces, a esto le llamamos propiedades físicas derivadas. ¿Alguna duda de esto, por favor? Entonces, a partir del miércoles vamos a entrar a describir las propiedades físicas del suelo. Y estas propiedades físicas del suelo clasificamos en dos grandes grupos, fundamentales y derivadas. Fundamentales es que tenemos que ir al campo para poderlo cuantificar. Por ejemplo, ¿cómo determinan el color de los ojos ustedes? ¿Lo determinan a través de fórmula o tienen que ver los ojos de la persona? Ver los ojos. Ver los ojos. Tienen que ver los ojos. Si fuera suelo, ¿es una propiedad física o es una física derivada o física fundamental? El color Física fundamental. Física fundamental. La textura. Para decir que el suelo es de textura, franco, todos los nombres que aparecen, ¿será que lo pueden calcular a través de las fórmulas o tienen que tomar la muestra y llevarlo al laboratorio y hacer todo el proceso para determinar qué tiene ese suelo? Tiene que llevarlo al laboratorio. Entonces es una propiedad física, ¿qué?
Fundamental. Fundamental. Va, estamos. Ahora entremos a entrar lo que es textura. ¿Quién de ustedes me puede ayudar para definir qué es textura? Si no, les pregunto. No tengan miedo, expresen lo que ustedes piensen que es textura. Si es arenoso, duro. Sí, pero ¿cómo puede decir usted si es arenoso, duro, suave? ¿Qué es? ¿Cómo lo puede expresar para no decir si es duro o grave? ¿Qué es textura? Como una característica que tiene el suelo. El contenido. Característica fundamental del suelo. Está muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo Contenido. lo pueden cuantificar? Lo pueden cuantificar al tacto. Entonces, es la sensación que tiene el suelo al sentido del tacto. Esa es textura. No sé si ustedes cuando estuvieron en Palulito les pusieron a hacer una maqueta. Vamos a ver si. Sí, ingeniero. Donde en esa maqueta les dijeron a ustedes, tomen una hoja, una cartulina, en un lugar ponen arena, otro le ponen azúcar, póngale talco y algodón. No sé si les pusieron a hacer en Palulitos eso. Sí, ingeniero. Colocarle lija también. Sí, lija. Después dijeron, cuando llegaron al colegio, llevaban o sea, que su cartulina con todo ese material, le dijo la maestra, pasen la yemita de los dedos sobre esos materiales. Ahí, en ese momento, les estaban enseñando la textura. Entonces, ¿qué es textura? El tacto de un material. La sensación al tacto, ¿no? Textura, la sensación al tacto que nos da el suelo. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Otra, y esto lo podemos complementar porque por medio de cuando vamos a hacer la textura tenemos que sacar el porcentaje de limo, Arcilla, porcentaje de arcilla arena. y porcentaje de arena. Entonces, ¿de qué otra forma podríamos definir la textura? Ya dijimos, textura es la sensación que tiene al sentido del tacto el suelo. Entonces ahí podemos decir que es gruesa, fina, media. Si ya lo expresamos en porcentaje, ¿cómo podríamos definir qué es textura? Podríamos decir distribución porcentual de las partículas primarias del suelo. ¿Cuáles son las partículas primarias del suelo? Limo, arcilla y arena. Limo, arcilla y arena son las partículas primarias. En las partículas primarias aparece materia orgánica. ¿Aparece en esos tres materia orgánica? No, ingeniero. No. No. Entonces la materia orgánica no forma parte de la textura. Entonces, textura es la distribución porcentual de arena, limo y arcilla o distribución porcentual de las partículas primarias. No sé si ya lo anotaron. Textura es la sensación al tacto que tiene, al tacto es la sensación que al tacto de una muestra de suelo. Nos indica el porcentaje de arena, limo y arcilla o la distribución porcentual de las partículas primarias. No aparece materia orgánica. Ingeniero, ¿qué es el limo? El limo se parece mucho al talco que uno usa para los pies, cuando le suda los pies, le pone uno talcos, mexana. Esa sensación ligosa, suave, es limo. La arcilla es pegajosa, la arena es como que fuera piedrecitas. Eso es lo que vamos a hacer el día miércoles. Por favor, me traen suelo, vamos a jugar con suelo. Está
está bien. Eso es lo que pasó una vez en la escuela, nos llevaron a la escuela, yo les dije a los papás, yo el curso que les voy a dar es para jugar con tierrita y con agüita. Y entonces, de plano, debe ser un curso fácil. Entonces, cuando el patojo se examinó el primer parcial, sacó bajo nota. ¿Y usted por qué sacó bajo nota si es para jugar con tierrita y agua? ¿Y por qué tiene baja nota? Si se dan cuenta, le ponemos un número. Entonces, ahora vamos a una cosa. Ahora analicemos esto. ¿Será que ustedes pueden modificar la textura? ¿Pueden modificar la textura de un suelo? Sí, No. Sí, sí, porque Sí. se le puede aplicar más. se le pueden adherir. Si ustedes hacen cálculo, vamos a tomar ese dato, pero lo vamos a calcular. La masa promedio de una hectárea es 2 millones de kilogramos. Si queremos aumentar 1% de arena, ¿cuánta arena tenemos que poner al suelo? Hagan sus cálculos. ¿Podría Bien. repetir, Inge? El suelo tiene una masa, lo vamos a escribir mejor. El suelo tiene una masa promedio de 2 millones de kilogramos. ¿Cuál es el 1% de eso? El 1% de esta masa. Calculen cuánto es. 2000. 2000 kilogramos. ¿De qué? Eso es lo que tendrían que poner de arena. Si la arena tiene una densidad de 1.4, ¿cuántos kilogramos de arena tenemos que aplicar? ¿Cuánto lleva un camión, un trailer de aquellos que tiene 18 llantas? ¿Cuánto de arena podría llevar cada viaje? ¿Cuántos viajes tiene que hacer y colocarlo en el suelo? Y lo tenemos que mezclar perfectamente con el suelo. Ya se dan cuenta el trabajo que lleva si queremos cambiar la textura. ¿Qué conclusión podemos dar con los cálculos que ustedes hicieron? ¿Se puede o no se puede modificar la textura? Se puede, pero De yo... poder se puede, pero ¿quién lo va a hacer? Se puede, pero su valor económico es muy alto. Si usted va a producir algún cultivo que le produce plata y sabe que obtiene ganancias el triple de lo que usted invierta, ahí sí. Pero ¿a qué costo sería esto que van a hacer ese cambio de textura? Solo aumentar el 1%. Entonces, la conclusión es que no se puede modificar la textura, solo se puede manejarla. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es controlar bien la textura del suelo, de acuerdo a la textura, así lo tienen que manejarla. Así lo tiene que hacer usted, agarrarla. Y por esa razón no deben recordarse, no deben ustedes dejar de aplicar materia orgánica. Entonces, Ingeniero, y por razones de influencia del clima puede cambiar la textura. Por ejemplo, cuando hay sequías y el suelo se reseca. sí, pero ese es a largo plazo, pues el clima lo modifica a un tiempo geológico, no lo cambia de un día para otro. O sea, desde el punto de vista humano es difícil cambiar la textura, solo hay que manejarla. Por esa razón recomiendan el uso de materia orgánica. Los suelos casi no tienen materia orgánica, entonces hay que darle vida, hay que buscarle materia orgánica. Uno de los objetivos de hacer la abonera es para eso, para que ustedes se den cuenta que es necesario aplicar materia orgánica al suelo.
No sé si estamos bien aquí, por favor. ¿Alguna duda de esto? Todo claro, ingeniero. ¿Qué diámetros tiene las partículas primarias? Vamos a ver. Recordemos lo que vimos en el primer día. ¿Qué diámetro debe tener las partículas del suelo para que sea suelo? Menos de 2 micras. Partículas debe ser de un diámetro menor de 2 milímetros. Eso implica en qué número de tamiz tienen que pasar su suelo para que les dé los 2 milímetros. Revisen sus copias, por favor. Número de tamiz 10. ¿Número qué? 10. 10. 10. Número 10. ¿Qué nos indica ese número 10? Vamos a recordar todo el primer día cuando les puse a contar el número de hilos de coloratura de su mamá. La cantidad de orificios por pulgada cuadrada. Cantidad de hilos por pulgada cuadrada. De hilos o de alambritos que hay una pulgada lineal. Si se dan cuenta, ahí tenía 10 agujeros. 10 por 10 se tendría 100 agujeros por pulgada cuadrada. Entonces tenemos que decir el número de hilos que hay en pulgada lineal. Entonces, la arena va a tener un diámetro de 2 a 1 milímetros. El limo va del limo, su diámetro va a ser de 1 a 0.002. La arcilla menor de 0.002 milímetros. Entonces, ¿cuál de esas 3 partículas que vamos a tener sensación áspera al tacto? ¿La arena, el limo o la arcilla? La arena. Arena. Arena, porque tiene un diámetro mayor. ¿Cuál de estos 2 va a tener un diámetro que va a tener sensación muy ligosa al tacto, que forman ustedes con que fuera suave, ligoso? ¿El limo? La arcilla. Arcilla. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué suelo va a tener mayor cantidad de poros grandes, medianos y pequeños? La arena tendría poros grandes. La arena va a tener poros grandes. La arcilla poros menor medianos. cantidad de poros. ¿Quién de estos suelos va a retener mayor cantidad de agua? La arcilla. Arcilla, porque tiene poros pequeños. Eso es lo que tenemos que analizar a partir del miércoles entre 8 días. Entonces, cuando terminamos este capítulo, ahí les voy a decir que ahí vamos a evaluar el primer examen parcial. Y a partir de ahí iniciamos ya con el segundo parcial. Estamos bien la evaluación del primer parcial, vamos a hacer lo que es génesis y clasificación de suelos y propiedades físicas del suelo. Ya en el segundo examen parcial es agua del suelo más propiedades químicas. El tercero va a ser sobre clasificación de suelos. Si no nos da tiempo de ver clasificación de suelos, entonces le damos más a las propiedades físicas y químicas. Creo que eso es lo que nos va a servir más. Clasificación de suelos, van a ver algunos temas cuando llevan cartografía.
Entonces lo dejamos aquí, por favor. No sé si tienen alguna duda de la clase del día de hoy. Ya le di una introducción de lo que vamos a ver a partir de la otra semana. Todo claro, ingeniero. Entonces, por favor, materiales para el miércoles. Siempre los voy a poner en el chat cuando pongo el enlace. Para el día de la clase, traer... y les voy a subir el triángulo textural, lo traen impreso también. Si nos da tiempo, se lo vamos a usar. Y traen calculadora, por favor. Entonces, agua, papel, agua, servilleta, suelo, el triángulo textural, calculadora y regla. Yo que todo ese material lo tienen ustedes en casa. ¿El triángulo nos lo va a pasar usted, ingeniero? Sí, eso sí lo pongo y ustedes lo imprimen, por favor. Está bien. ¿Alguna duda de la clase del día de hoy? ¿Alguna duda del trabajo individual que van a entregar el día de mañana? Los que no han podido habilitar, solo me avisan, por favor, y me lo mandan por chat. Pero si les digo eso, todos me lo van a mandar ahí. Mejor los que no han habilitado su plataforma. Son como unos 2 o 3 personas. Y por favor, los que no han habilitado su chat, piden, ayúdenle ustedes. Ustedes son buenos para eso. A eso se llama compartir. Compartir es dar lo que uno tiene, no lo que uno le sobra. Ingeniero, solo me quedó duda sobre lo del tamiz, lo del número del tamiz. El número de tamiz, y lo que sí se acuerda el primer día que les puse a calcular el número de hilos que hay en el colador de su mamá. Sí. Cuando usted mide una pulgada, cuenta el número de hilos que hay en una pulgada lineal, ese es el número de tamiz. Digamos, si yo cuento 25 hilos en la pulgada, es de 25, es número 25. Entonces, su colador es de tamiz número 25. O su colador que usa en casa es de 25 mesh. Ya. Gracias, sí. Sí se les quedó bien así lo que es mesh y número porque les puse a contar. Digo que ya no se les va a olvidar. Voy a tratar de dar el curso de esa manera para que todos nos graben. Por ejemplo, por eso que quiero que me traiga suelo, agua, servilleta, la tabla el cuadro de textura, una regla y una calculadora. ¿Estamos bien ahí, por favor?